Desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del Dr. Sergio Zúñiga. ¡Súbele al ENARM! Bienvenidos de nuevo al programa Súbele al ENARM. El día de hoy revisaremos el tema de insuficiencia cardíaca con el Dr. Guillermo Rodríguez. Lo primero que debes de tener en cuenta en la insuficiencia cardíaca aguda o crónica descompensada es que podemos tener 4 escenarios clínicos que es de suma importancia conocer y debes saber identificar debido a que la respuesta y el pronóstico del paciente dependerá de lo apropiado del tratamiento que instauremos. A grosso modo, los 4 escenarios que podemos obtener salen de combinar 2 variables fundamentales. La primera es el estado de perfusión tisular de nuestro paciente y la segunda es el grado de congestión. De esta manera puedes tú analizar si el paciente está hipoperfundido y que este paciente puede estar congestionado o no congestionado. Y de igual manera el paciente te puede llegar con una buena perfusión, pero puede estar congestionado o no estarlo. Para esto hay que fijarnos primero en los datos de hipoperfusión, los cuales tú debes de tener muy en cuenta y te debes de fijar en las extremidades que pueden estar frías, pueden estar sudorosas, puede haber una confusión mental, puede tener una oliguria o estar orinando poco, puede tener mareos, su presión de pulso puede estar reducida o estrecha y hay que recordar que la presión de pulso es la diferencia que hay entre la sistólica y la diastólica y lo normal se considera que tiene que tener el 25% o mayor a este para considerarlo en un adecuado rango. Y si nuestro paciente no tiene alguno de estos datos, podemos decir que está bien perfundido y por lo que ahora tendremos que evaluar el grado de congestión hídrica. Ahora nos debemos de fijar en los datos de congestión y que tú puedes evaluarlo con si el paciente presenta ingurgitación yugular, un edema periférico que suele ser bilateral, si tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, si tiene una congestión pulmonar, una congestión intestinal, si presenta ascitis, una hepatomegalia congestiva o si tiene el paciente un reflujo hepatoyugular. Ahora, para que nos quede un poco más claro este tema, la manera adecuada sería enfocarnos en casos clínicos. El primer caso clínico se trata de una mujer que tiene 64 años de edad, es traída al servicio de urgencias por su esposo al presentar la sensación de ahogo que la hizo despertarse a medianoche. Tuvo un infarto anterior hace 5 años y tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca desde entonces. Ha sido manejada con furosemida, carvedilol y captopril. A la llegada presenta disminuyo del murmullo vesicular y estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. Las extremidades son frías, está desorientado en persona y tiempo, su presión arterial es de 86-70, la frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto, tiene una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación de oxígeno al 89%. Lo primero que tenemos que contestar en esta paciente, en este caso clínico, es cuál es la sospecha diagnóstica. Y claro está que es una descompensación de la insuficiencia cardíaca que ya tenía de base. Y la clínica de esta paciente nos orienta porque tiene hipertensión arterial, tiene disnea, tiene estertores. Entonces todo esto nos puede orientar a una insuficiencia cardíaca descompensada. Aparte no tiene datos clínicos compatibles con infección respiratoria ni con agudización de broncopatía crónica. El asma, que puede ser un diagnóstico diferencial, pues no suele ser habitual que debute a esta edad y tampoco los datos clínicos orientan hacia una enfermedad tromboembólica. Además, la paciente presenta 2 criterios mayores de Framingham, a saber son el reflujo hepatoyugular y los estertores en esta paciente, y 3 criterios menores, que son disnea, tos y los edemas. Otra pregunta que se nos pudiera hacer sobre este caso clínico sería sobre el manejo inicial adecuado en esta paciente. Tenemos 4 posibles respuestas. Les digo, la primera es líquidos y dobutamina. La segunda es dobutamina y furosemida en caso de corrección de la perfusión. La tercera es ajustar solamente la terapia oral. Y la cuarta es administrar solamente líquidos.
A lo que tenemos que contestar en esta es la dobutamina y furosemida en caso de corrección de la perfusión. Encontramos que esta paciente está hipoperfundida y que tiene además una congestión hídrica, por lo que la indicación es agregar un inotrópico, el de elección sería la dobutamina, y si corrige la perfusión, entonces agregamos la furosemida. Otra pregunta que se nos puede hacer es, en un infarto agudo del miocardio, ¿qué escala utilizarías para una evaluación hemodinámica del paciente? Les doy 4 opciones. La primera sería la escala de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, la segunda sería Forrester, la tercera sería Braunwald y la cuarta sería Killipi-Kimball. Aquí la respuesta correcta sería Forrester, el cual asigna a los pacientes 4 categorías, 1, 2, 3 y 4, en función del índice cardíaco y también tomando en cuenta la presión capilar pulmonar. Y también hay que tomar en cuenta o hay que conocer para qué sirven las demás. Por ejemplo, la escala de la Sociedad Cardiovascular Canadiense nos sirve para la angina estable, la escala de Braunwald nos sirve para la angina inestable y Killipi-Kimball es cierto que nos sirve para el infarto agudo del miocardio, pero es un índice pronóstico de mortalidad a los 30 días, a los 6 meses y al año. Ahora para continuar veremos un segundo caso clínico. Se trata de un hombre de 70 años de edad que acude a consulta externa. Refiere que tiene 3 semanas con astenia importante y que se fatiga al moverse y que tose al acostarse. Tiene los antecedentes personales de hipertensión desde hace 15 años, que está actualmente tratada con hidroclorotiazida. Es fumador de 10 paquetes al año hasta hace 5 años. En exploración física obtenemos los datos: un IMC de 31, una tensión arterial de 160/90, una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, un soplo sistólico aórtico, un reflujo hepatoyugular positivo, estertores en bases pulmonares y unos mínimos edemas periféricos. A continuación al paciente se le realiza una biometría hemática y esta sale sin anormalidades. También se le realiza una radiografía de tórax que se obtiene datos de edema intersticial y una cardiomegalia confirmada por un índice cardiotorácico mayor a 0.6. Una pregunta que se nos puede hacer en el examen nacional es si el paciente requiere otra prueba complementaria. Les puedo dar 4 posibles respuestas. La primera sería no, solamente el manejo. La segunda es sí y es un electrocardiograma. La tercera sí, electrocardiograma y ecocardiograma. Y la 4 sería un BNP o un péptido natriurético cerebral. Aquí la respuesta correcta tendría que ser electrocardiograma y ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a servir para buscar un diagnóstico etiológico, por ejemplo, descartar valvulopatías, además que nos ayuda a estadificar la insuficiencia cardíaca del paciente, y el electrocardiograma nos ayuda a descartar arritmias y eventos isquémicos previos. En estas respuestas nos puede ser de confusión el péptido natriurético cerebral, pero en este paciente en específico ya no estaría indicado, gracias a que ya tiene un diagnóstico clínico claro de la insuficiencia cardíaca. Y esto lo podemos ver reflejado en el reflujo hepatoyugular positivo, los estertores en bases pulmonares y los edemas periféricos presentes. En la continuación del caso, se le realiza a este paciente un ecocardiograma, se detecta una hipertrofia concéntrica ventricular izquierda, que es la observada típicamente en hipertensión arterial. Y dicho de paso, ha sido una pregunta frecuente del examen nacional y es por eso que hay que tener en cuenta. Además, el ecocardiograma revela una fracción de eyección de 34%, se detecta una estenosis leve de la válvula aórtica. En el electrocardiograma que le realizamos al paciente, podemos observar un ritmo sinusal y datos compatibles con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Con los datos clínicos y pruebas complementarias, podemos diagnosticar al paciente con una insuficiencia cardíaca secundaria a una afección orgánica por la hipertensión arterial. Ahora podemos plantear algunas preguntas. La primera sería: ¿qué tratamiento inicial sería el adecuado al diagnóstico de nuestro paciente? Y les voy a dar 4 posibles respuestas. La primera sería furosemida más captopril más metoprolol. La segunda sería solo captopril. La tercera sería solo metoprolol. Y la cuarta, que continúe con la tiazida. Aquí la respuesta correcta sería la furosemida más captopril más metoprolol. La explicación a esta respuesta, si nos basamos en las guías de la ESC 2016, sería que a todo paciente congestionado
debemos de darle siempre un diurético tipo ASA, en este caso la furosemida, y también hay que darle a todo paciente que se ha diagnosticado con insuficiencia cardíaca un YECA más un beta bloqueador de ley. Otra pregunta que se nos podría hacer y que es de importancia conocer es ¿cuál sería una contraindicación en nuestro paciente para usar un YECA? Las respuestas son: número 1, potasio mayor de 4.5. Número 2, una creatinina mayor de 2.5. Número 3, una estenosis unilateral de la arteria renal. Y número 4, la urticaria. La respuesta correcta en este caso sería una creatinina mayor a 2.5. Y pues hay que recordar cuáles son las verdaderas contraindicaciones para el uso de IECAS. Un potasio sérico mayor de 5 milimoles por litro, una creatinina sérica mayor a 2.5, la estenosis tiene que ser a fuerzas bilateral de la arteria renal y tiene que haber angiodema para que sea también una contraindicación. Otra pregunta que se nos podría hacer en el examen nacional y en la cual no podemos fallar sería que nos preguntaran cuál sería la meta en cuanto a la presión arterial correcta en nuestro paciente. Aquí la respuesta que debemos de poner es 150-90 y hay que mantener valores menores a ellos. Porque si recordamos, según la JNS8, la recomendación es manejar a la población mayor de 60 años, como es el caso de nuestro paciente, y sin enfermedad renal crónica o diabetes, con cifras un poco más flexibles, y en este caso la meta sería menor a 150/90. Continuaremos con otro caso clínico. Ahora se trata de un paciente hombre de 56 años de edad, es profesor en una universidad y es traído al servicio de urgencias por disnea y por presentar un síncope. El paciente se conoce diabético de 10 años de evolución, tratado con metformina y rosiglitazona. Es fumador desde hace 35 años, con un índice tabáquico de 17. Además es hipertenso desde hace 10 años, está tratado con captopril 50 mg 2 veces al día e hidroclorotiazida 25 mg una vez al día. El paciente no tiene ningún apego estricto a los tratamientos mencionados. Además consume alcohol con demasiada frecuencia. El paciente refiere que llega hasta la embriaguez 3 o 4 veces por semana. A la exploración física encontramos a un paciente obnubilado, oligúrico, está diaforético, tiene campos pulmonares bien ventilados, sin estertores y murmullo vesicular presente. Pero lo que sí tiene es un S3 presente, tiene un choque de punta en séptimo espacio intercostal, está desplazado y está en la línea axilar anterior. Sin datos de congestión, no edema periférico, no ingurgitación yugular, no reflujo hepatoyugular y tampoco tiene hepatomegalia. Tiene los signos vitales con una tensión arterial de 75/60, una frecuencia cardíaca de 118, una frecuencia respiratoria de 22 y está saturando al 88%. Se le tomó una glucemia y es de 150 miligramos por decilitro. La primera pregunta en este caso clínico es ¿cuál es el diagnóstico presuntivo clínico en este paciente? La respuesta sería una insuficiencia cardíaca aguda, que es con la cual debuta. La segunda pregunta que se nos podría hacer sobre esta patología es ¿cuál es el signo más específico de la insuficiencia cardíaca aguda? Y a esto lo que tenemos que contestar es el S3, que es el tercer ruido cardíaco, también conocido como galope. Otra pregunta que se nos pudiera hacer sobre esta patología es ¿cuál de las siguientes opciones le sería de mayor utilidad para excluir una insuficiencia cardíaca? La primera opción es una radiografía, la segunda opción es el péptido natriurético cerebral, la tercera opción es una TAC y la cuarta opción es una gasometría. La respuesta correcta sería el péptido natriurético cerebral, lo cual esperaríamos encontrar los niveles normales abajo de 35 picogramos sobre mililitro. Y en cambio si pedimos un ProBNP, que es de vida media más larga y por lo cual sería de mayor utilidad, los niveles normales serían abajo de 125 picogramos sobre mililitro. En este paciente se reporta un BNP de 300 picogramos sobre mililitro, por lo cual no nos excluye el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino que al contrario lo apoya. Otra pregunta que se nos podría plantear es ¿cuál de los siguientes estudios tiene mayor utilidad en la evaluación de este paciente? La primera opción es una TAC, la segunda opción es un ecocardiograma transtorácico, la tercera opción sería un perfil de enzimas cardíacas y la cuarta opción una radiografía de tórax.
La respuesta correcta sería un ecocardiograma transtorácico. Si nos enfocamos en la ESC 2016, nos dice que sería el siguiente paso a hacer en este paciente y la finalidad sería buscando una posible etiología y estadificar la insuficiencia cardíaca en dado de que el ecocardiograma que se le realiza a la paciente reporta dilatación de cavidades izquierdas y una FEBI de 32%. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería el manejo inicial de esta paciente? La primera respuesta podría ser levosimendan, la segunda opción líquidos y dobutamina, la tercera opción solo líquidos y la cuarta opción nitroprusiato de sodio. Aquí la respuesta correcta sería líquidos y dobutamina. Explicando las demás el por qué no, empecemos con levosimendan. No se recomiendan presiones sistólicas menores a 85 porque este fármaco, además de ser un inotrópico, tiene también un efecto vasodilatador, por lo cual al paciente le sería contraproducente. Tampoco se recomienda nitroprusiato de sodio porque el paciente está hipoperfundido y sin datos de congestión, por lo cual no estaría indicado. Si solamente le administramos líquidos, estos no serían suficientes, ya que la presión sistólica es menor de 90 y se recomienda el uso inotrópico además de líquidos, por lo cual nos queda la opción correcta que es líquidos y dobutamina. Teniendo en cuenta que el paciente debuta con insuficiencia cardíaca y que es diabético bajo tratamiento de rosiglitazona, lo que te podrían preguntar en el examen nacional es si sería pertinente realizarle un cambio o puede continuar con el mismo fármaco. Aquí la respuesta correcta sería decir que sí, y es retirar la rosiglitazona, que es una tiazolidinediona, y esto es por el riesgo intrínseco que tiene para producir y o empeorar enfermedades cardiovasculares, entre ellas la insuficiencia cardíaca. Bueno, una vez que hemos estabilizado al paciente, lo mandamos a su casa con el cambio de la tiazolinediona por glibenclamida. Y trata la insuficiencia cardíaca con beta bloqueador y un IECA. Al mes regresa el mismo paciente por presentar disnea de medianos esfuerzos sin datos de congestión hídrica, por lo que decides añadir al tratamiento. Les voy a dar 4 opciones. La primera sería digoxina, la segunda sería eplerenona, la tercera sería ibabradina y la cuarta sería levosimendan. Aquí la respuesta correcta sería eplerenona. Descartando las otras opciones, encontramos que la digoxina solamente está indicado cuando es refractaria a la insuficiencia cardíaca y cuando el tratamiento ha sido completo y es la última opción. La ibabradina aquí no encajaría porque se recomienda después de que no responde a un antagonista de aldosterona y con una fracción de eyección menor a 35%. El levosimendan es un inotrópico positivo utilizado en el choque cardiogénico, por lo que en este paciente no quedaría. Y la recomendación de la ESC es, después de usar un beta bloqueador y un IECA, es continuar con un antagonista de aldosterona y en la cual tenemos 2 opciones, ya sea espironolactona o eplerenona. Bueno, finalmente los invitamos a que descarguen la aplicación Podbean, que por el momento es gratuita, y se suscriban al podcast Súbele al ENARM. Nos sigan en la página de Facebook, donde podrán encontrarnos como ENARM Cooks. Además, en YouTube pueden suscribirse al canal de Súbele al ENARM. ¿Y tú qué te estás preparando para el examen nacional? ¡Ánimo, carajo!